Antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías si las personas que más amas te quitaran todo lo que tienes? ¿Te rendirías? ¿O encontrarías la fuerza para renacer? Esta historia real te mostrará que nunca, jamás, es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Hoy quiero contarte una historia que cambiará la forma en que ves tus problemas. Es la historia de una mujer que lo perdió absolutamente todo en un solo día. Una mujer que fue traicionada por su propia sangre. Pero también es la historia de cómo el coraje, la dignidad y la sabiduría pueden transformar la peor traición en el nuevo comienzo más poderoso. Si alguna vez te has sentido abandonado, traicionado, o has creído que ya no hay salida, esta historia es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí podría cambiar tu vida para siempre. Hace muchos años, en una pequeña y tranquila granja en las afueras de California, vivía una anciana cuyo nombre ya nadie recuerda, pero cuya historia jamás se olvidó. Esta mujer había dedicado cada día de su vida, cada gota de sudor, cada lágrima, a construir algo junto a su esposo. No nacieron ricos, no heredaron nada. Todo lo que tenían lo habían ganado con sus propias manos, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Tenían grandes extensiones de tierra donde crecía el maíz más dorado que puedas imaginar. Tenían animales saludables, vacas que daban leche fresca cada mañana, gallinas que ponían huevos, y caballos que ayudaban en las labores diarias. Su pequeña granja era modesta, sí, pero era próspera. Era el resultado de décadas de esfuerzo, de noches sin dormir, de sacrificios que solo ellos conocían. Pero como dice el dicho, nada dura para siempre. Y un día, su esposo, su compañero de toda la vida, su mejor amigo, falleció. La muerte de su esposo no solo le quitó al amor de su vida, le quitó sus fuerzas. Le quitó su energía, le quitó su razón de levantarse cada mañana con una sonrisa. Los meses pasaron lentamente. La anciana intentaba mantener la granja funcionando, pero su cuerpo ya no era el mismo. Sus rodillas crujían con cada paso. El dolor era constante e insoportable. Caminar desde la casa hasta el corral le tomaba el doble de tiempo que antes. Cada tarea que solía hacer con facilidad ahora se sentía como escalar una montaña. Estaba sola, completamente sola. Pero entonces, algo que parecía una bendición llegó a su vida. Su hija, su única hija, decidió mudarse con ella junto a su esposo. «Mamá, no puedes estar sola», le dijo. «Vendremos a vivir contigo. Te cuidaremos». Al principio, la anciana sintió un alivio inmenso. Finalmente tendría compañía. Finalmente podría descansar un poco. Finalmente, alguien estaría ahí para ella. Pero las bendiciones a veces vienen disfrazadas de maldiciones. Su hija había cambiado. Ya no era la niña dulce que recordaba. Ya no era la joven amable que solía abrazarla y decirle «Te amo, mamá». Algo se había roto dentro de ella. Se había vuelto amarga, resentida, impaciente. Cualquier cosa hacía que explotara en gritos. Si la comida no estaba lista a tiempo, gritaba. Si la anciana se movía demasiado lento, gritaba. Si le pedía un favor, la miraba con desprecio. Y el yerno, el yerno era aún peor. Era un hombre que había abandonado toda ambición, toda dignidad. Pasaba la mayor parte del día durmiendo en la hamaca, o sentado bebiendo mientras la anciana, con sus rodillas adoloridas y sus manos temblorosas, todavía intentaba mantener la granja funcionando. Él no movía un dedo, no ayudaba con nada. Solo consumía, solo tomaba, solo esperaba. Y la anciana, a pesar de todo, lo soportaba en silencio, porque eran su familia, porque era su hija, porque el amor de una madre no tiene límites, incluso cuando ese amor no es correspondido. Las semanas se convirtieron en meses, y la situación empeoraba cada día. La granja comenzó a decaer. Los campos ya no producían como antes. Los animales empezaron a enfermarse por falta de cuidado. El dinero se acababa, y una noche, mientras la anciana dormía en su pequeña habitación, agotada después de otro día de trabajo, la pareja susurraba en la oscuridad. «No podemos seguir así», dijo el yerno con voz llena de resentimiento. «Si esto continúa,
moriremos de hambre. Hubo un silencio largo, pesado. Y entonces, su hija respondió con una frialdad que helaría la sangre de cualquiera. Mi madre debe irse. Esta casa es nuestra ahora. Nosotros la necesitamos más que ella. ¿Y a dónde irá?, preguntó el yerno, aunque su tono dejaba claro que no le importaba realmente. No lo sé, y no me importa. Que se las arregle como pueda. Ya vivió suficiente. Así, sin más, decidieron el destino de la mujer que les había dado todo. La mujer que les había abierto las puertas de su casa. La mujer que compartía con ellos el poco dinero que le quedaba para comer. A la mañana siguiente, la anciana despertó con ruidos extraños. Eran golpes, pisadas fuertes, gritos. Se levantó confundida, con el corazón latiéndole rápido, y salió de su habitación. Lo que vio la destrozó. Su ropa estaba tirada en el suelo del patio, mezclada con el lodo. Sus mantas, las que su esposo y ella habían comprado hace tantos años, estaban arrugadas y sucias. Sus zapatos, sus pocas pertenencias, todo estaba esparcido como basura. Y allí, de pie en medio del caos, estaba su hija. Fría, inmóvil, sin una gota de compasión en sus ojos. «Madre», dijo sin siquiera mirarla a la cara. «Debes irte, hoy, ahora». La anciana sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Su voz salió apenas como un susurro roto. «Esta es mi casa. Esta es mi propia casa. Tu padre y yo la construimos». Pero su hija no dijo nada más. Simplemente dio media vuelta. Entró a la casa y cerró la puerta con un golpe seco. La anciana se quedó allí, de pie en el patio que había cuidado durante décadas, rodeada de sus pertenencias tiradas en el suelo, sin entender cómo había llegado a ese momento. Se sentó en el escalón de entrada y lloró. Lloró como no había llorado desde la muerte de su esposo. Lloró hasta que su garganta le dolió. Lloró hasta que el sol comenzó a ocultarse en el horizonte. ¿Cómo puede una hija hacer esto? ¿Cómo puede alguien ser tan cruel con la persona que le dio la vida? Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Lo que esa pareja codiciosa, egoísta y cruel no sabía es que la anciana y su difunto esposo no eran personas ingenuas. Habían vivido lo suficiente para saber que la vida puede cambiar en un instante, que las tormentas llegan sin avisar, que siempre hay que estar preparado. Durante años, en secreto, habían ahorrado cada centavo que podían. Cada moneda extra que ganaban no la gastaban, la guardaban, la escondían. Y no la guardaban en un banco, no. Desconfiaban de los bancos. La guardaban en un lugar que solo ellos conocían, una caja de piedra enterrada cerca del viejo corral, bajo una piedra grande que parecía parte del paisaje natural. Nadie, absolutamente nadie, sabía de ese dinero, ni siquiera su hija. Esa noche, mientras la oscuridad cubría la granja y la pareja dormía satisfecha pensando que habían ganado, la anciana se levantó en silencio. Sus rodillas le dolían. Cada paso era una agonía, pero tenía que hacerlo. Caminó lentamente hacia el corral. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la veía, y con manos temblorosas, pero con determinación en su corazón, comenzó a mover las piedras. Una por una las fue quitando, y allí, enterrada bajo años de tierra y secretos, estaba la caja. La abrió con cuidado, y allí, dentro, estaba su salvación. Todos los ahorros de una vida de trabajo duro. En ese momento, la anciana entendió algo fundamental. Entendió que no estaba acabada. Entendió que su vida no había terminado. Entendió que todavía tenía el poder de decidir su propio destino. Con ese dinero, podía empezar de nuevo. No esperó hasta la mañana. No miró atrás. Tomó su caja, tomó solo lo necesario, y comenzó a caminar. Caminó durante horas bajo la luz de la luna. Sus pies le dolían, su espalda le dolía, pero su espíritu, por primera vez en meses, se sentía libre. Al amanecer, llegó al pueblo vecino. Estaba agotada, hambrienta, y probablemente se veía terrible, pero algo en ella había cambiado. Ya no era la anciana rota que lloraba en el escalón.
Era una mujer con un propósito. Una familia de granjeros la vio pasar. Eran buenas personas, de esas que ya casi no existen. La reconocieron porque la habían visto en el mercado años atrás. «Señora, ¿está bien?», le preguntaron con genuina preocupación. La anciana sonrió débilmente. «Estaré bien, pero necesito un lugar donde descansar esta noche». La familia no dudó ni un segundo. La invitaron a su casa. Le dieron comida caliente, un plato de sopa que sabía a esperanza. Le dieron té caliente que le calentó no solo el cuerpo, sino también el alma. Y le dieron una pequeña habitación donde finalmente pudo dormir en paz. A la mañana siguiente, la anciana despertó con una claridad mental que no había sentido en años. Sabía exactamente qué hacer. «Disculpen», le dijo a la familia, «¿hay tierras en venta por aquí?». «Sí», respondieron. «Hay una buena parcela al otro lado del río. El dueño quiere venderla porque se muda a la ciudad». Sin pensarlo 2 veces, la anciana fue a ver esa tierra. Era perfecta, tenía buen suelo, acceso al agua, y estaba lo suficientemente lejos de su antigua granja para empezar realmente de nuevo. Compró la tierra ese mismo día. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente inspiradora. Con la ayuda de los vecinos del pueblo que vieron en ella a una mujer de coraje y determinación, construyó una casa. No era grande, pero era sólida. Era suya. Plantó maíz, como lo había hecho toda su vida. Consiguió gallinas. Poco a poco, con trabajo duro y dedicación, construyó una granja nueva. Una granja mejor. Y algo hermoso sucedió. Un joven del vecindario, un muchacho de unos 16 años, comenzó a visitarla. «Señora, ¿necesita ayuda con algo?», le preguntaba. Al principio la anciana desconfiaba. Después de lo que había vivido, ¿cómo no iba a desconfiar? Pero este joven era diferente. Era respetuoso. Era trabajador. Era amable. Le ayudaba a cargar cosas pesadas. Le ayudaba a reparar cercas. Le ayudaba con las tareas difíciles. Y nunca jamás le pedía nada a cambio. «¿Por qué me ayudas?», le preguntó la anciana un día. El joven sonrió. «Porque usted me recuerda a mi abuela. Y porque es lo correcto». Por primera vez en mucho tiempo la anciana sintió algo que había olvidado, que todavía existía la bondad en el mundo. Mientras tanto, en la antigua granja, las cosas iban de mal en peor. La hija y el yerno, que habían creído que finalmente tendrían la vida fácil después de deshacerse de la anciana, descubrieron una verdad amarga. Sin ella, no eran nada. No sabían cómo trabajar la tierra. Las plantas se secaban. Los animales murieron uno por uno porque no los cuidaban. La casa comenzó a desmoronarse porque no la reparaban. El dinero que les quedaba se lo gastaban en alcohol y en cosas innecesarias. Y en cuestión de meses, estaban en la miseria total. El patio se llenó de maleza. Las ventanas se rompieron, el techo comenzó a gotear. La granja que había sido próspera y hermosa durante décadas, ahora parecía una casa embrujada abandonada. Y ellos peleaban constantemente. «Esto es tu culpa», gritaba la hija. «Si no hubieras sido tan flojo, tendríamos dinero». «Tu culpa por deshacerte de tu madre», respondía el yerno. Ella era la que sabía cómo hacer que esto funcionara. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Un día, el yerno estaba tan desesperado que decidió salir a buscar trabajo. Cualquier trabajo, lo que fuera. Caminó durante horas bajo el sol abrasador. Tocó en varias puertas. Algunas ni siquiera se abrieron. Otras le dijeron que no con lástima en los ojos. Estaba a punto de rendirse cuando vio, a lo lejos, una granja hermosa. Los campos estaban verdes y bien cuidados. La casa era sólida y recién pintada. Se veía próspera. «Tal vez aquí necesiten ayuda», pensó con un destello de esperanza. Tocó la puerta. Una vez. 2 veces. La puerta se abrió lentamente, y cuando vio quién estaba del otro lado, casi se desmaya del shock. Era ella, la anciana, pero no era la misma mujer rota y llorando que habían echado hace meses. Esta mujer estaba de pie, firme, con la cabeza en alto, estaba limpia, bien vestida, y tenía una mirada en sus ojos que él nunca había visto antes.
la mirada de alguien que ha superado lo peor y ha salido más fuerte. ¿Tú?, tartamudeó el yerno, con los ojos como platos. Sí, respondió la anciana con una calma absoluta. Yo. Hubo un silencio largo, incómodo. El yerno no sabía qué decir. ¿Cómo era posible? ¿Cómo tenía ella todo esto? Finalmente, tragando su orgullo y su vergüenza, murmuró: necesito trabajo. No tenemos dinero. No tenemos comida. Por favor. La anciana lo observó por un largo momento. Podría haberle cerrado la puerta en la cara como él y su hija hicieron con ella. Podría haberle gritado, haberlo humillado, haberle dicho todo lo que merecía escuchar. Pero no lo hizo, porque ella era mejor que ellos. Te contrataré, dijo finalmente, pero con una condición, una sola. Lo que sea, respondió él, desesperado. No debes decirle a mi hija que esta granja es mía. ¿Entendido? El yerno asintió rápidamente, sin entender por qué, pero sin atreverse a preguntar. Lo prometo, lo juro. Y así comenzó a trabajar para ella. Todos los días, de sol a sol. Y algo curioso sucedió. La anciana nunca lo trató mal. Nunca le gritó, nunca lo humilló. Simplemente le pagaba justamente por su trabajo y le daba comida. Solo le hacía una pregunta cada día. ¿Cómo está mi hija? Y él siempre respondía lo mismo. Está bien, aunque ambos sabían que era mentira. Los meses pasaron. El yerno seguía trabajando en secreto. Pero un día, su esposa, la hija de la anciana, comenzó a sospechar. ¿Dónde trabajas?, le preguntó. Nunca me has dicho. En una granja, respondió él evasivo. ¿Qué granja? Quiero verla. No es necesario. Pero ella insistió, hasta que un día, simplemente lo siguió. Cuando llegó a la granja y vio lo grande, lo hermosa, lo próspera que era, se quedó paralizada de la impresión. ¿Dónde estamos?, preguntó, mirando alrededor con los ojos muy abiertos, y entonces vio la figura de una mujer saliendo de la casa, su madre. Por un momento no pudo hablar, no pudo moverse, solo pudo mirar, con la boca abierta, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Tú?, finalmente gritó, con una mezcla de shock, rabia y algo que podría haber sido vergüenza. ¿Tú tienes todo esto mientras yo sufro? La anciana no se inmutó. La miró con la misma calma que había desarrollado durante meses de paz y reconstrucción. Cuando termines de gritar, dijo suavemente, podremos hablar. Pero su hija no quería hablar. Quería exigir, quería tomar, quería lo que siempre había querido. Todo sin dar nada. Exijo dinero. Exijo que me des esta casa. Soy tu hija. Te lo debo todo. La anciana suspiró profundamente. Entró a la casa por un momento y regresó con un pequeño saco. Adentro había unas pocas monedas. Esto es todo lo que recibirás de mí, dijo, entregándoselo. Su hija lo agarró con rabia. ¿Esto es todo? Después de todo, confirmó la anciana, y cerró la puerta suavemente. La pareja se fue de allí furiosa, pero con el dinero en mano, y como era de esperarse, lo despilfarraron en días. Alcohol, comida innecesaria, cosas que no necesitaban. Y cuando se acabó, vendieron la vieja granja. La vendieron por casi nada porque estaba en tan mal estado que nadie la quería realmente. Pero tenían un plan oscuro, egoísta y patético. Cuando la vieja muera, se decían entre ellos, heredaremos esa granja nueva. Todo será nuestro. Solo tenemos que esperar. Los años pasaron. La anciana vivió una vida tranquila, digna y rodeada de personas que realmente la apreciaban. El joven que la había ayudado desde el principio seguía visitándola. Ahora ya era un hombre. La trataba con el respeto y el cariño que su propia hija nunca le dio. Y un día, la anciana lo llamó. «Necesito hablar contigo», le dijo con seriedad. El joven se sentó preocupado. «¿Qué sucede?» «Estoy escribiendo mi testamento», explicó ella. «Y quiero que sepas que todo lo que tengo, esta granja, esta casa, todo, será tuyo cuando yo me vaya». El joven se quedó sin palabras. «Pero, ¿por qué yo? Usted tiene una hija». La anciana sonrió tristemente. «Tengo una hija»,
Sí, pero tú fuiste más hijo para mí de lo que ella fue hija. Tú estuviste aquí cuando no tenía nada. Tú me ayudaste sin pedir nada a cambio. Tú me trataste con dignidad. Y eso, mi querido joven, no tiene precio. El joven tenía lágrimas en los ojos. No sé qué decir. No digas nada, solo prométeme que cuidarás esta tierra como yo la cuidé, que la trabajarás con amor, que la respetarás. Lo prometo, dijo él con voz quebrada. Y así se hizo. El testamento quedó firmado, sellado y guardado con el abogado del pueblo. Cuando la anciana finalmente falleció, años después, el pueblo entero asistió a su funeral. Todos hablaban de ella con admiración. Todos tenían una historia que contar sobre su bondad, su fuerza, su sabiduría. Y entonces llegaron ellos. La hija y el yerno, ahora ya viejos también, aparecieron en el funeral con rostros que intentaban mostrar tristeza pero que no podían ocultar la codicia. Después del entierro, se acercaron al joven. Lamentamos tu pérdida, dijeron con falsa compasión, pero ahora debemos tomar posesión de la granja. Somos su familia directa. El joven los miró con una mezcla de lástima y firmeza. Esta granja no es suya. ¿Cómo que no es nuestra? Somos su hija y su yerno. Ella dejó un testamento. Todo me lo dejó a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. La hija palideció. El yerno comenzó a temblar. No podía ser cierto, no después de todo lo que habían planeado. No después de todo lo que habían esperado. Los vecinos del pueblo que habían escuchado todo se acercaron. Es verdad, confirmaron. Todos fuimos testigos. Esta granja pertenece al muchacho ahora. Ustedes no tienen nada aquí. La pareja intentó protestar, intentó gritar, intentó amenazar, pero nadie los escuchó. Nadie los apoyó. Finalmente, destrozados por la vergüenza, por la codicia que los había cegado, por las consecuencias de sus propias acciones crueles, dejaron el pueblo. Nadie volvió a saber de ellos. Algunos dicen que murieron en la pobreza. Otros dicen que siguieron de pueblo en pueblo, siempre buscando la siguiente oportunidad de tomar lo que no les pertenecía. Pero eso ya no importaba. Amigos, esta historia es mucho más que un simple cuento. Es una lección de vida que todos necesitamos escuchar. Primero, entiende esto. No importa cuánto te empujen, no importa cuánto te lastimen, no importa cuántas veces te derriben, siempre, siempre puedes levantarte. La anciana de esta historia no se rindió cuando tuvo todas las razones para hacerlo. Tomó lo poco que tenía y construyó algo mejor. Segundo, tu valor no lo define quien te maltrata. No permitas que las personas tóxicas, aunque sean tu familia, te digan quién eres o qué vales. La hija de esta anciana la trató como basura. Pero eso no convirtió a la anciana en basura. Ella seguía siendo una mujer de valor, de dignidad, de fuerza. Tercero, la bondad siempre, siempre, encuentra su camino de regreso a ti. El joven que ayudó a la anciana sin esperar nada a cambio, recibió más de lo que jamás hubiera imaginado. No porque lo buscara, sino porque así funciona la vida. La bondad atrae bondad. El amor atrae amor. Cuarto, la codicia destruye. La hija y el yerno pensaban que echando a la anciana tendrían una vida mejor. Pero todo lo que consiguieron fue miseria, peleas y al final quedarse sin nada. La codicia te ciega. Te hace creer que necesitas lo que otros tienen. Y al final pierdes incluso lo poco que tenías. Y quinto, la lección más importante. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tienes 50 años. Empieza de nuevo. 60. Empieza de nuevo. 60. Empieza de nuevo. 60. Empieza de nuevo. La edad es solo un número. Lo que importa es la fuerza en tu corazón, la determinación en tu mente y el coraje en tu espíritu. Si hoy te sientes derrotado, recuerda a esta anciana. Si hoy sientes que no hay salida, recuerda su historia. Si hoy alguien te ha traicionado, recuerda que ella también fue traicionada por su propia hija, y aún así, se levantó más fuerte que nunca. Tú también puedes. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró, si te hizo sentir algo, necesito que hagas 3 cosas ahora mismo.
Primero, dale like a este video. Ese simple clic le dice a YouTube que esta historia vale la pena y ayuda a que más personas que lo necesitan puedan encontrarla. Segundo, comparte este video. Sé que hay alguien en tu vida que necesita escuchar este mensaje hoy. Tal vez es tu mamá, tal vez es tu hermana, tal vez es ese amigo que está pasando por un momento difícil. Envíales este video. Podría cambiar su día, podría cambiar su vida. Y tercero, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana subo historias como esta. Historias reales, historias que inspiran, historias que te recuerdan que sin importar qué tan oscura sea la noche, siempre, siempre llega el amanecer. Y ahora, déjame en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que empezar de cero? ¿Has superado una traición? ¿Has encontrado la fuerza para levantarte cuando todos pensaban que te quedarías caído? Cuéntame tu historia, porque tu historia puede inspirar a miles de personas que están leyendo esto ahora mismo. Recuerda, no estás solo, nunca estás solo. Todos llevamos batallas que nadie ve. Todos tenemos cicatrices que nadie conoce. Pero esas cicatrices son la prueba de que sobreviviste, de que eres más fuerte de lo que crees. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, elige la fuerza, elige la dignidad, elige tu propio camino hacia adelante. Y nunca, jamás, permitas que alguien te quite tu valor.